Tome la palabra del Señor en sus manos. En la primera epístola del apóstol Pedro a la iglesia, capítulo 5, versículo 6. Alabando al Señor, alabando a Dios. No pierda la alabanza, no pierda la comunión. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Y leemos para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Que Dios nos ayude y nos bendiga a través de su palabra. Puede sentarse, hermano. No permita que nadie le interrumpa. Si hay alguien cerca que no tiene cómo leer la palabra, usted le ayuda para buscar estos versículos. Bendito sea Dios. Quiero hablarles, hermano, acerca del tema en la humillación y dependencia total de Dios está la victoria. Bendito sea Dios. Quiero hablarles de un hombre que registra la palabra de Dios, que hubo en él estas características que mencionamos en este tema. Características claras para que Dios pueda utilizar una persona, un ser humano que está en las manos de Dios. Se necesitan, generalmente hablando, estas dos características importantísimas, como son la humillación personal y la dependencia total de Dios. Alabado sea el Señor. La palabra que hemos leído nos habla acerca de la humillación, y es una humillación personal, una humillación de criterio propio, sin esperar que otro le humille, sin esperar que una circunstancia ajena a su vida lo humille. Hay gente que ha sido humillada por una enfermedad, porque qué difícil humillarse voluntariamente. Otros han sido humillados por una situación económica, que más se tardan en poner el bocado en la boca que de verlo. Y han pasado situaciones complicadas en ese aspecto porque no se humillan voluntariamente. Otros han tenido que pasarse noches de desvelos, noches y días sin comer, porque cuando usted lo cita a un ayuno nunca llega. Una vigilia tampoco. Entonces, esa humillación no es voluntaria. Esa humillación es forzada. De la manera que yo me pueda humillar en la presencia de Dios y humillar esta carne, humillar esta vida, este hombre de carne y huesos, como Pablo dijo, miserable hombre de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos un cuerpo mortal, un cuerpo que produce muchos problemas. Gracias a Dios que no será por la eternidad. Este cuerpo será reemplazado. Este cuerpo será transformado en un cuerpo inmortal, en un cuerpo glorificado que ya no dará los problemas que da este cuerpo que poseemos. Pero hay gente que ha tenido que pasar por situaciones complicadas para que se humille, para que deje el orgullo, la envidia, la arrogancia. La humillación es como una purga que expulsa toda esa clase de parásitos. El parásito de la envidia, de la arrogancia, del orgullo, el parásito de la pereza, de la cobardía. En la humillación va saliendo todas esas cosas, purificando la vida del individuo. Alabado sea Dios. Todos esperamos ver a nuestros compañeros y a nosotros mismos que después de una situación complicada la vida sea diferente y la vida espiritual sea diferente, la vida normal sea diferente, que haya un cambio radical en nuestro ser después de pasar una situación complicada. He oído muchos testimonios falsos, por supuesto, de personas que han estado en el infierno y que los han sacado de allí. Otros que han estado ya en la puerta del infierno. Otros que han estado en una cama tirados y que han visto la muerte que llega allí. Mire, la muerte no llega allí al lado de nadie para perder el tiempo. Partiendo de eso, ya no es cierto. A nadie van a llevar al infierno solo para que crea que hay un infierno. Yo no necesito ir al infierno para saber que existe, porque hay una palabra divina revelada por Dios que revela esas cosas al pie de la letra y que dice claramente que el que no se arrepienta de sus pecados y consagre su vida, su terminal eterna, no se llamará Centranorte ni Centrasur, se llamará el infierno. Pero ¿qué de esas personas que usted ve que cuentan y hasta lloran, pero no les ve cambios en su vida? ¿Usted cree que alguien que vea la muerte ahí cerquita de la cabecera va a seguir siendo igual? No puede ser igual. Si la vio, no puede ser igual. Si vio el infierno, tampoco puede ser igual. Si vio por lo menos familiares que estaban metidos allí en las llamas, gritando, esa persona viviría consagrada 100% a Dios. Pero usted ve que no es así. Entonces no es cierto. Pero lo que sí es cierto es que Dios tiene sus formas de exprimir, de desparasitar la vida de sus hijos.
Porque la palabra habla de disciplina, habla de castigo. ¿Y de qué más habla? Nadie dijo que habían azotes, sí hay. De azotes que Dios, dice la palabra, ¿qué hijo es aquel? ¿Qué hijo es aquel que se deja sin disciplina? Porque el padre al hijo que ama, castiga, disciplina. ¿Y qué más dice? Y azota al que recibe por hijo. Así que si el padre deja a su hijo hacer todo lo que le dé la gana, no lo quiere. Es mentiras. Así se lo diga todos los días. Te quiero mucho, te quiero mucho. Pero hace lo que le da la gana, no lo quiere. No le crea a su padre o a su madre si lo deja hacer todo lo que le dé la gana. Dios no es cómplice de nadie. Y Él tiene estas formas para hacer que nuestra vida voluntariamente se humille ante su presencia. Y cuando Dios encuentra a alguien que se humilla hasta el polvo voluntariamente, sin que nadie le ponga un zapato sobre el dedo que tiene una uña encarnada y que lo hace brincar sin que nadie le toque la uña, voluntariamente se humilla, entonces Dios viene y cumple esta palabra: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, para que Él pueda exaltarlo, ponerlo arriba, darle lo que tanto ha pedido, lo que necesita. Que otra cosa, conceda las peticiones de su corazón. ¿Cuándo? Cuando se humilló. Pudo humillar su carne, pudo Dios exprimir el orgullo, la soberbia, la altivez, la envidia, el rencor, la carnalidad. Usted sabe que hay gente con una carnalidad tremenda que todo el tiempo viven en pleitos uno contra el otro. Que me miró feo y que yo lo miré también y que aquel me dijo y que yo le digo, carnales. Eso lo que falta es humillación. Exprimir esa basura. Esos parásitos salen con la purga de la humillación. Pero tiene que ser una humillación personal. Lo que causa efectos poderosos después que ha pasado la prueba. Porque la prueba produce paciencia. Y la paciencia, gozo. Después de la prueba vienen los efectos que causa el padecimiento. Alabado sea Dios. Estoy tratando de hacer una introducción con estos textos para que miremos lo que les anuncié al comienzo del tema. El capítulo 23 de Mateo dice la palabra lo siguiente. Mateo 23. Poderoso es el Señor. 23:12. Dice la Escritura: porque el que se enaltece
será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Note esta forma de Dios expresar esto. Nunca va a bajar la cabeza un altivo. Nunca alguien que tenga orgullo, soberbia, va a bajar la cabeza. Siempre se va a mantener como se mantiene dentro del trigo, otra planta muy parecida. Y yo la he visto literalmente en sembrados de trigo. He ido a mirar, tuve oportunidad de pasar por sembrados de trigo y mirar cuál es la cizaña, qué es lo que la Biblia dice, que la cizaña nace dentro del trigo, pero yo no veo aquí nada. Pero observando con mucha detención y cuidado, se detecta que ahí está la rama, ahí está el tallo aquel sencillo, del mismo color, de la misma forma, pero que nunca se inclina, sino que se queda parado hasta que se seca. El trigo es lo contrario, sube verticalmente hacia arriba, y cuando ya la espiga se engruesa o se tiende a madurar, tiene un peso y entonces se inclina la pequeña planta hacia abajo. Pero la cizaña nunca se inclinará. Y por eso es importante que usted entienda que si no da el brazo a torcer, como dice el dicho popular, puede haber cizaña en su corazón. Esa altivez, ese orgullo, lo va a llevar a un fracaso. Y por eso la palabra dice, porque el que se enaltece será humillado. Es como si dijéramos, aquel tiene orgullo, soberbia, va a ser golpeado. No va a escapar de un golpe. Es como asegurarle a alguien el golpe. Lo van a golpear. ¿De qué manera va a ser golpeado? ¿De qué manera va a ser humillado? Mas el que se humilla será enaltecido. O sea, las dos cosas tienen un efecto y tienen una causa y un efecto y tienen un propósito claro. Se enaltece, va a ser humillado. Cualquiera que usted vea así todo altivo y todo carnudo y toda, diga, pobre, porque el golpe, el martillo ya está preparado. Pero cualquiera que puede bajar la cabeza, que no se pone mano a mano con otro, que no dice como muchos dicen, la que me hizo me las paga. Yo me voy a vengar también. Yo también tengo brazos. Yo también tengo puños. Y por ahí tengo la pistola que antes cargaba. Ahí la cargo por si al caso. Pronto será golpeado. Pero aquel que no le interesa a quién lo saluda o quién no lo saluda, que no vive de eso, aquel que no vive vengándose, aquel que le deja al Señor la causa, la venganza, entonces va a ser enaltecido. Dios lo va a colocar en un pedestal, en un lugar más alto. De la medida que sea nuestra humillación, así será
nuestra exaltación. Y eso fue algo que estableció no un cualquier pastor, ni una organización evangélica. Eso no está establecido en los estatutos de ninguna organización. Eso lo estableció la vida de mi Señor. La palabra dice que Él se humilló hasta lo sumo, hasta donde ya no había más para dónde. Se humilló. A Él nadie lo humilló. No crea usted que a Él lo llevaron obligado a la cruz. Él dice que fue a la cruz con gozo puesto, con alegría, sabiendo los padecimientos y las cosas terribles. Tuvo alegría y gozo y valentía para enfrentarse a la cruz. Y entonces, como Él se humilló hasta lo sumo, porque dice el profeta Isaías que enmudeció delante de los trasquiladores, delante de los detractores, delante de todos los que lo injuriaban y lo maldecían y se burlaban. Enmudeció, no abrió la boca. Como cordero mudo, fue llevado al matadero. ¿Qué hace usted cuando lo miran mal? También se cuadra. ¿Qué hace usted cuando de pronto su esposa viene y le hace sonar el plato de las tortillas ahí en la mesa? ¿Qué hace usted? Igual. Si usted está procesado y es una persona que ha madurado, ha logrado una madurez espiritual, se queda callado. Se come lo que le sirvieron. Y cerró la boca. Para eso hay que haber sido pasado por el molino y desparasitado de todo lo que nos servía. Y entonces Dios lo exalta. Y la persona que actuó así va a ser reargüida y avergonzada. Algunas pues no vendrán a pedirle perdón, a decirle disculpe, ni esas cosas, porque lo hizo con hecho pensado para ofenderlo, para ver qué decía. Ahora, si es un carnudo, agarra el plato y se lo devuelve y hasta se lo pone por la cabeza. Pero si es un hombre procesado, no hubo pleito, porque para pelear se necesitan dos. No hay escándalo. El patrón que dejó el Señor de haberse humillado hasta lo sumo, dio por sentado el decreto en el cielo eterno que fue exaltado hasta lo sumo. Es decir, si usted logra bajar la cabeza, cerrar sus oídos a lo que no le conviene y humillarse ante cualquier injuria, dejar que el que lo maldiga siga maldiciendo hasta que se le canse la lengua. Si usted es capaz, tiene que prepararse, porque Dios lo va a levantar y lo va a estaturar y le va a dar lo que muchos anhelan tener, pero que nunca lo tendrán, porque Dios es el que levanta del polvo al pobre, del muladar alza al menesteroso para hacerlo sentarse con los príncipes de su pueblo y heredar un sitio de honor.
A Dios sea la gloria. Levante esas manos y alabe. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. De la manera que podamos, o de la medida que podamos humillarnos, será la medida de nuestra exaltación. Si no se puede humillar, nunca Dios lo bendecirá ni lo prosperará. Y usted podrá decir, pero yo tengo tantas cosas y sé tantas cosas y hago esto y no me humillo a nadie. Tranquilo. Tranquilo, que con la vara que medís serás medido. De ahí no se escapa nadie. Como ha medido a otro, lo van a medir a usted. ¿Cuándo? Eso depende de Dios. Pero viene el día cuando Dios lo exalta o cuando le pasan la medida. Exactamente. Eso es Biblia. Con la medida, 20 centímetros midió en contra de otro, 20 centímetros será medido en contra suyo. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso, no otra cosa, eso también segará. De ahí no se escapa nadie, hermano. Por eso el que Dios bendice económicamente es porque ha habido una siembra. ¿Ha sembrado usted económicamente y Dios lo bendijo? Hay una siembra y nadie podrá impedir la bendición que viene sobre su vida. Ha buscado a Dios de corazón, ha clamado en momentos que nadie sabe. En el secreto clama, saca tiempo para buscar a Dios. Pues mire, Dios le va a recompensar eso en público. Eso que hace en secreto. Alabado sea el Señor. Esas ofrendas que usted da en secreto, Dios se las revierte públicamente. Dios es así. A Él sea la gloria. Alabado sea Dios. En Hebreos 11:6, usted sabe lo que dice, pero lo voy a leer. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Él se acerca, que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso se llama dependencia de Dios. El que a Dios se acerca, es necesario que crea que Él existe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque para yo depender de Dios tengo que creer en Él. Saber que Él existe, que no es un mito, que no es una tradición humana, que es real, que Él vive. Él vive. Él no es una momia muerta, no es un trozo de madera, ni de yeso, ni de cemento. Él es un Dios que vive. Y yo debo creer. Y si soy capaz de creer, voy a ver milagros, voy a ver prodigios, voy a ver la mano de ese Dios vivo moviéndose. Y cuando me arrodillo, sé que no estoy adorando una estatua muerta. Me arrodillo a buscar el rostro de Dios que vive. Él vive.
es imposible agradar a Dios y es imposible depender yo de alguien que no creo, que ni sé quién es. Pero si usted sabe quién es Dios, entonces va a depender de Él. Va a depender de Él. Santiago, hay unas páginas más adelante. Santiago 1, versos 6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada. Estamos hablando de la dependencia de Dios. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que arrebatada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Usted tiene que estar confiado del Dios que le dio ese empleo, del Dios que lo salvó, del Dios que es su pastor, como cantábamos en este canto. ¿Y qué pasa con eso, pastor? Pues sencillo. Si usted es capaz de creerle a Él, Él puede mover a cualquier hombre, mujer en el mundo entero y llamarlo por teléfono y decirle: le voy a regalar un terreno. Algunos se morirán, pero no todos. Porque algunos le dan una noticia de esas y empiezan a temblar y les dio un infarto y ya ni el terreno lo conocieron. Pero el que está sabido, el que cree, el que ve que hay un Dios vivo que tiene poder. Usted no ponga sus ojos en su salario. Ponga los ojos en el Señor. Alabado sea Dios. Y vuelvo a poner al hermano Santos como ejemplo. ¿Cómo pueden llamar a alguien y decirle: hermano, tengo una casa que se la quiero dar a usted, deme 300 quetzales al mes? ¿Quién no tiene 300 quetzales para pagar una casa? ¿Y por cuántos años? No importa. Si el milagro fue hecho, ¿Dios es capaz de hacerlo? Claro que sí. No solo un terreno, lo pueden llamar a darle una casa. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, si lo cree, puede ser. Si no lo cree, ni lo piense. Ni lo piense. Porque nunca lo verá. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea Dios. Aleluya. Y le estoy hablando de milagros que yo he visto, milagros que yo he probado. Alabado sea Dios. Hace muchos años, 20 o 25 años atrás, en una campaña que realizábamos en un país, se acercó una persona para decirme: usted vive en un lugar así, 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 así. A mí se me abrieron los ojos así grandes. Bueno, pero usted ha ido por allá. No, yo no conozco. Yo no sé el país donde usted vive. Pero usted entra por una puerta así, así, entra por unas gradas, sube y vive allá en unos cartones parados. Bueno, ¿y quién le traería el chisme a este hombre? Pero cuando terminó de decir, dijo: y Dios, el Dios al cual usted sirve, me ha dado una revelación y me ha dicho lo que yo debo hacer por usted. Bueno, si Dios le dijo, y si me está mostrando esas características, entonces es un milagro
que yo creo y que sigo creyendo y que no se me ha quedado la fe ocultada ni en el ropero. Tengo fe que Dios puede hacer cosas extraordinariamente grandes. Y Dios hizo un milagro extraordinario. Si usted es capaz de creer, Dios es capaz de hacerlo. Pero esa es la dependencia. Le estoy haciendo una introducción. El capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Juan, unas páginas más adelante, para su derecha está primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Escuche esto. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Usted no vive por vista, no vive por el salario que tiene, no vive por lo poco que le dan, no vive por lo poco que le ayudan. Usted depende de Dios. Es Él tu Dios. Levanta esas manos y dé una alabanza grande. Hay gente que tiene una venta de tortillas y todos los días se lamenta. Es que no vienen a comprar tortillas. No dependa de las tortillas, dependa de Dios. ¿Sabe qué me dijo? Hace como 30 y más años, un abogado me dijo: hermano, los dos nos parecemos. Yo me reí, porque no nos parecíamos, pero en lo que él quería decir, lo dijo mal. Nos parecemos porque usted vive por fe y yo también, me dijo. ¿Cómo va a vivir usted por fe? Le dije, si usted es un abogado y tiene una oficina tremenda. Sí, pero si Dios no me manda un cliente, me muero de hambre. Así me dijo. Y yo me quedé pensando, es real. Él no podía depender de su título o de su profesión. Tiene que depender de Dios. De Dios. Si no fuera así, no hubieran abogados, ingenieros, arquitectos pasando penalidades terribles. Pero hay algunos que no han ido ni siquiera a la escuela y tienen grandes capitales y han prosperado y son creyentes fieles. Son gente que dependen de Dios. No saben ni leer, pero lo que han oído de la palabra lo han metido al corazón y dice: yo creo eso, y lo han puesto en práctica y han vivido de milagros. ¿Puede alabar al Señor, hermano? ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. ¿Qué ha hecho nuestra fe? Vencer al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Usted no se compare con ningún pecador de la tierra. No se compare con ningún vecino suyo. Por más buena gente que diga que es, usted es un hijo de Dios y tiene en sus manos las armas de esta milicia para pelear una batalla. Oh, gloria a Dios. Y conquistar por la fe las cosas que necesita. Aleluya. Mira, hermano,
solo hicimos una pequeña encuesta para poder pagar el pasaje a donde tenemos que ir en estos días. Y ya oí gente dice, ¿y con qué voy yo a pagar? Es una fe, hermano, que no es más larga la nariz que la fe. ¿Cómo no voy a creer yo si no tengo y no puedo que Dios no me va a proveer? Es que lo que ha vencido al mundo es la fe que posee la persona. El que no la posee, ni siquiera piense. Porque si piensa, me voy a tener que ir a pie, no va a llegar. Se le van a doblar las piernas. Se va a dar un golpe por el camino. Porque está lleno de incredulidad. Alabado sea Dios. Pero si tiene fe, sí logra llegar. Sí logra llegar. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Sea bendito el Señor. Y el capítulo 2 de Santiago, verso 14, dice la palabra lo siguiente. Alabado sea el Señor. Santiago, capítulo 2, verso 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Las obras de la fe es la acción de lo que usted hace. Si no tiene esa acción, así diga que cree, pero está creyendo que va a ir al viaje, pero ni siquiera sale de la casa. Está esperando que le llegue un helicóptero a la casa y lo recoja. ¿Eso es fe? No, eso es incredulidad. Esas son las obras. La persona que tiene fe, como aquella mujer que padeció tantos años de una hemorragia terrible y no se podían acercar esas mujeres, y menos en ese estado físico, a los hombres. ¿Y cómo es que esa mujer ve que allí está el Señor Jesucristo y que estaba sanando y libertando a los cautivos? Y se da cuenta y dice, esta plaga que tengo yo, esta enfermedad por tantos años, he gastado todo en médicos y cada día me va peor. Yo no puedo. Allí está el que sana. ¿Usted cree que si esa mujer se queda en la casa es sanada? No. Porque la fe tiene obras. Es la acción, la determinación. Hay que dar el paso. De el paso. ¿Y qué hizo? Se metió por el medio de los hombres y la agarraban y la tiraban para los lados hasta que logró abalanzarse y agarrarse del manto del Señor. Y el Señor dice, alguien me ha tocado. Esas son las obras de la fe. Si usted se queda ahí con los brazos cruzados. Yo quisiera ir al templo a ver si oran por mí, pero el dolor de piernas no me deja. Mire, si tiene fe, arranque, que por el camino se le van a sanar las piernas. Sí, Señor, yo no voy al templo porque me queda lejos y gasto mucha gasolina. ¿Qué sabe usted que Dios mueva a alguien para darle para la gasolina? Es tremendo.
Y aquella mujer fue sana en ese instante. Y cuando el Señor dijo, alguien me tocó, todos los que estaban alrededor y los discípulos decían, pero maestro, si la gente lo aprieta aquí, lo empuja, ¿cómo dice que alguien lo tocó? No, pero era un toque especial. Es nuestra fe la que ha vencido al mundo. Y usted se puede abrir paso por en medio de todos los incrédulos que tenga. Y si lleva esa fe, es usted el que va a vencer. Nuestra fe, por nuestra fe, venceremos. A Dios sea la gloria. Aleluya. Aleluya. Sea bendito el Señor. Sea bendito el Señor. Y ahora sí, hermano. Ahora sí. Quiero que busque el segundo libro de las Crónicas. Le voy a hablar. Ya el tiempo ha corrido un poco. Pero quiero hablarle de esto porque es algo precioso y maravilloso que está escrito en la palabra. Segundo libro de las Crónicas, el capítulo 17. Alabado sea el Señor. Vaya buscando, pero alabando a Dios también. El capítulo 17 del verso 3 al 6, le voy a leer esta palabra. Y dice, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Verso 4, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Y entonces dice, Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá, mire esto, dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. No se sesgó al pueblo, no hizo lo que el pueblo quería que hiciera, hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Por eso es que le decía que la dependencia no es del hombre. Usted no depende de su patrón, usted no depende de la empresa donde labora, usted depende de Dios, porque Dios puede permitir que esa empresa quiebre y que ni le paguen un centavo y lo boten para la calle. Mucha gente este año pasado fueron despedidos de los trabajos y todavía están esperando la indemnización, y eso no se le van a dar jamás. Porque no se debe depender del hombre. Las instituciones en el mundo pueden fracasar de un momento a otro, pero Dios no fracasa. Y usted y yo dependemos de Él, de Él, de Él. No sesgó la verdad hacia el pueblo. Tampoco vivió como los años posteriores de David. No, mantuvo la rectitud. Y Dios confirmó el reino. Y Dios le bendijo. Y Dios movió al pueblo. Si él hubiera sesgado la verdad al pueblo, a depender del pueblo, y a tolerar y a codearse con el pueblo y hacer lo que el pueblo quiere. Hermano, si yo hubiera hecho como siervo de Dios lo que todos ustedes les gusta, ya fuéramos mundanos a granel.
ya ni existiéramos tampoco. Fuéramos una iglesia fría, apática. Porque en mis propios oídos, en ocasiones he escuchado que tanta oración, y otra vez ayuno, y otra vez vigilia, y otra vez. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, quien me salvó y me llamó, la verdad nunca será sesgada aquí, en el nombre de Jesucristo, al lado de nadie. Es lo que Dios diga que hay que hacer, eso haremos. Y como este hombre se plegó hacia el Señor y no hacia su padre David por la descendencia que venía, y no hacia los Baales, y no hacia las obras de Israel, sino a Dios, entonces Dios lo bendijo y usó al pueblo. Mire, hermano, usó el pueblo. Dios confirmó el reino en su mano. Y todo Judá dio, todo Judá dio presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Hay gente que se plega al pueblo y Dios los pone a aguantar hambre, a aguantar miseria, porque no es del pueblo que depende un verdadero siervo de Dios. Es del cielo. Nosotros vivimos del rocío del cielo, de la lluvia celestial. Es de allí que se rompen las cadenas y se abren las puertas y viene la bendición. La bendición no depende de ningún ser humano que esté alrededor suyo. Depende de Dios. A Él sea gloria, honra por siempre. Y el verso 6 dice: y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Limpió la tierra. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. El capítulo 19 del mismo libro, verso 4, dice la palabra: y habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín. Y oiga esto que me gusta muchísimo, hermano. Y conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Este hombre salía desde un extremo al otro y los conducía a Jehová. ¿Qué entendemos por conducir un pueblo a Dios? Que los metía a orar, a ayunar. Y usted dirá: eso no es cierto. Se lo voy a mostrar. Él los conducía porque él dependía de Dios y veía cómo Dios estaba moviéndose, y entonces salía de un extremo a otro y recorría el país y controlaba que la gente buscara a Dios, porque era de él que dependían. Cuando el pueblo entiende que no son caprichos de un pastor de meterlos a buscar a Dios, porque aquí hay una garantía muy grande, que aquí no se manda, aquí se invita. Hay otras congregaciones y muchísimas, innumerables congregaciones que los pastores ordenan que se haga ayuno, que se haga vigilia, pero ellos no aparecen ni en fotografías.
Aquí es lo contrario. Alabado sea Dios. Este viernes estábamos aquí hasta las 5 de la mañana y aquí estaba el pastor. No es que desde la casa ordene, no. Y eso es lo que Dios, lo que ha hecho, que Dios nos sostenga hasta el día de hoy. Y que la vida de Dios y su presencia se pueda mover entre nosotros. Y que haya revelación de la palabra. Y que haya libertad. Y que haya sanidad. Y que haya fortaleza. Este hombre salía y conducía al pueblo a Dios. Y sigamos leyendo lo que pasó entonces. El capítulo 20 del mismo libro, versículo 1 al 5, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Quiero explicarles que no importa cuánto usted ore y busque a Dios. Hay gente que dice: mira, es que entre más me meto a buscar a Dios, más palo y piedra me cae. Pues así es. ¿Quién dijo que no era así? El que diga que no es así está equivocado. Es que así es. Porque esto no es de buscar a Dios una semana y dejar 15 días sin doblar las rodillas. En esos 15 días el diablo lo hace pedazos. Señor lo reprenda. Este hombre llevando al pueblo y buscando a Dios, de pronto se levantó una tormenta tremenda. Los amonitas, que eran numerosos, los de Amón, y con otros amonitas vinieron contra Josafat a la guerra repentinamente. ¿Qué quiere decir eso? Que los problemas para usted y para mí son impredecibles. Impredecibles, perdón. Que hoy estamos aquí. ¿Cuántos se gozan por estar aquí? No, de verdad, ¿cuántos se gozan por estar aquí? Eso que le caiga duro, la palabra no es para entristecerlo, es para enderezarlo. Si no, vaya, mire un taller de enderezado y pintura y verá. A puro martillo, a pura soldadura se tiene que enderezar. Pero oiga esto, de repente vino esa amenaza. Y sigo leyendo. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti. Y viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Dice aquí: entonces él tuvo temor. Y Josafat no salió corriendo a buscar vecinos, a buscar los amigos. ¿Qué hizo? Se humilló. Humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno. ¿A cuántos? Dígalo fuerte. Y marque esas partes de la escritura para que usted no se fatigue contra mí. Hizo pregonar ayuno a todo Judá.
Mire, una iglesia que no tiene oración, que no tiene ayuno, es un cementerio, es un montón de cadáveres que lo que necesitan son los cajones para llevarlos a enterrar. Porque es Dios el que puede hacer y deshacer y ordenar lo que sea. Pero si no lo buscamos y si buscamos nuestros propios medios, vamos a fracasar. Mire, hermano, hizo pregonar ayuno a todo Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también todos de las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio. Alabado sea el Señor. El verso 12 al 15 dice: oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. ¿Está viendo la dependencia? Eso es depender de Dios. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jehaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Mire la respuesta, hermano: no temáis ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿De quién es la guerra? De Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. De Dios. Alabado su nombre por siempre. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Qué precioso, hermano. Paraos, está quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana. Eso es fe y obras de fe. Salgan mañana. ¿A qué? En contra de ellos, porque Jehová estará con vosotros. Dice el verso 18: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Y oiga esto: y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Oiga, porque tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz.
Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Bendito sea Dios. Aleluya. Verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza a Jehová, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada uno ayudó a la destrucción de su compañero. ¿Cuántos pueden alabar a Dios de verdad? Ya voy terminando. 27. Y todo Judá y todo Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron a regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Aleluya. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios les dio paz por todas partes. ¿Quién peleó la batalla? El Dios en el que él había confiado, en el que el pueblo había sido llevado y había sido metido a buscar a Dios. Cualquiera diría, bueno, es una guerra de espadas, de lanzas, de piedras y de todo lo que se pueda. Pero el Señor le dijo: por esta vez no se molesten. La batalla es mía. Porque ellos decían: ¿quién podrá quedar en pie? ¿Y quién podrá hacerle frente a esa grande multitud que viene? No importa, déjelos quietos. Y sencillamente le dio una vueltecita al cerebro para la izquierda de todos los que comandaban aquella gente, y empezaron a matarse unos con otros. Se armó una confusión. El uno atacaba a este y este atacaba al otro, y la matazón. Y los de Israel, los de Judá, solamente alababan a Dios, glorificaban a Dios y miraban cómo caían sin ellos meter las manos. Yo no sé qué enseñanza saca usted de esto, porque no sé en qué situaciones complicadas usted esté viviendo o pasando. Usted que me escucha a la distancia, no importa cuántas cosas esté pasando, esté atravesando, si ha hecho lo correcto, lo único valioso y poderoso que se puede hacer es buscar a Dios y depender de Él. Si está dependiendo de Dios, si está buscándole de corazón, si no se pierde los cultos de oración. ¿Cuántas semanas llevamos en una cadena de oración entre semana? Esta es la 8ª semana. Si usted está incluido en ese grupo, no le tema al diablo ni a bruja,
ni a hechicero, ni a demonio. Dios le dará la victoria que está buscando. Y seguimos buscando una victoria grande. A Dios sea la gloria. Póngase de pie, hermano, levante esas manos al cielo. Levante esas manos al cielo. Adore al Señor unos momentos. Dele gracias a Dios.